Han tocado la hora en punto y en cuestión de unos segundos estaremos en antena. Ya va a empezar. Buenas, tengan ustedes muy buenas. Va a comenzar el programa, gaditanos, gaditanas, no se cambien de cadena. Se termina la espera y ya llega, ya llega, ya llega. La frecuencia se altera y sube el globo audio, tiembla el altavoz, saltar un transistor y al interruptor no hay que tocarlo. Hola Juan, Buenas Juan tardes. Domínguez Tocino, bienvenido a tu casa, ¿no? Porque Sí, tú soy de- también perteneces a Puerto Vecipo Sí, también. y has aceptado la invitación que te hemos hecho para hablar, para echar un ratito de carnaval, en Vamos. la salita de carnaval. Un hombre que ha estado vinculado bueno, a los cuartetos, ¿no? Bueno, mi dedicación ha sido a la educación, ¿no? De chiquillo con necesidades, alumno con necesidades educativas especiales, eso como se llamaba antes, ¿no? Pero como Barbate está muy implicado con el carnaval, mis alumnos también había algunos que querían mucho el carnaval, entonces eso me obligó a hacerle algunas letrillas cuando me lo pidieron. Entonces yo en el mundo del carnaval, cuando era joven, estábamos en la Jufra, que había aquí un autor muy bueno que era Francisco Fernández, que murió el pobre, que hacía unos grupos, unas comparsas buenísimas. Entonces, en la Jufra salíamos en algunas agrupaciones. Pero que no estaba yo esto me ellos me obligaron. Yo me vi, por las circunstancias, me vi obligado a buscar letrillas, a buscar algunos... Que el carnaval te viene por el trabajo, podemos decirlo, ¿no? Sí, así es. Claro. La afición, bueno, la afición o la creación. La afición, bueno, cuando éramos carnaval. jóvenes, tú sabes que Barbate Sí. tenemos siempre relación con el carnaval, ¿no? Pero que no he sido yo un aficionado al carnaval como lo hay, como vosotros podéis ser, ¿no? Claro. Que sabéis de todo, y yo más o menos he seguido cuando éramos jóvenes, más todavía, ¿no? Después ya nos aprendimos los pasodobles de las Rosas, nos sabíamos algunos pasodobles, los cantes antiguos de Paco Alba, esto sí, Sí. esto era típico en Barbate, todo el mundo lo sabía. Pero después ya el carnaval ha sido más bien de ver los carnavales de Cádiz, las finales, demás. Claro, ya a raíz del trabajo, como me estabas comentando, ¿no? Que me comentaba fuera de la cámara que empezaste en Apine, ¿no? En Apine, sí. Trabajando con... Sí, en Apine. Haciendo cositas de carnaval. Eso es, en Apine, entonces cuando yo empecé a trabajar con la discapacidad, con los chavales que buscaban la integración, había una filosofía de integrar a las personas con cualquier tipo de necesidad. Pasó con las personas que estaban en los manicomios, Salta la Valla, que hubo un movimiento en Sevilla para que los psiquiátricos no fueran cárcel, ¿no? Sino que tuviera más contacto con la sociedad, ¿no? Y en esa filosofía de los años 80, pues también ya empezamos las personas que trabajamos, aquí en Barbate, Antonio Sánchez con Chano, que trabajaba en el bar de la Casa del Mar, ya hicieron una labor muy buena integrándolo laboralmente con el centro ocupacional. Entonces le llamaban la granja porque ya empezaron a trabajar con las gallinas. Entonces hubo un movimiento en aquellos años de integrar a estos chavales en todos los aspectos de la vida. Entonces a mí siempre me ha gustado mucho eso, el teatro, me ha gustado mucho todo lo que es participar en actividades artísticas, más o menos. Lo que hoy se llama inclusión, ¿no? Inclusión. Sí, la inclusión. En aquellos años estaba a flor de piel la Estaba- sociedad. Estaba a flor de piel la sociedad. Entonces, aquí en Barbate tuvimos la suerte de que hubo, por una parte, el centro educacional, que a nivel laboral y educativo, y hizo un equipo de fútbol, porque a ellos les gustaban. Había algunos, tú sabes, que en el mundo de la discapacidad o de las capacidades diferentes, hay chavales de muchos niveles de inteligencia y de habilidad física, ¿no? Entonces había, por ejemplo, algunos que que les gustaba mucho el fútbol. Entonces, a mí me pedían mucho de ellos que querían. Entonces, pues, yo lo que me pedía, pues, estaba dispuesto. Ya tenía esta mentalidad de integración y muchos de ellos, pues, querían. Y ya te digo, el cuarteto como en Apine, fue porque había chavales que les gustaban mucho el carnaval y siguen gustándole, ¿no? Que nos ha traído una foto que la pondremos después, bueno, la pondrá el Aquí está, el realizador. Si la veis, el realizador, no sé, para allá. Ahora la pondrá. Aquí estamos, esto era el grupo Los Maletillas.
que estamos en Apines, estamos hablando del año 84, y estamos todos con las caritas muy jóvenes, y entonces hicimos una especie de murga para integrarnos en el Carnaval de Barbate, salí en la cabalgata, incluso nos aprendimos 2 o 3 canciones que la cantamos en la pachanga, nos presentó el difunto de Chan, nos presentó como murga, porque les recordaba las murgas antiguas de Barbate, que eran grupos de amigos que salían. ¿Nos podría decir de...? Sí, aquí está Antonio, desde Antonio la guitarra. El Zorrito con la guitarra, con su guitarra, Sí. Antonio Ponce, está Eduardo García, nuestro amigo el Popó, nuestro hace poco desaparecido Juan Lora, aquí que se apuntaba a un bombardeo, le gustaba muchísimo, Javier, que le decíamos el buitre, que le encantaba el fútbol, Sí. Javier por el fútbol, y además jugaba bien. Y bueno, juega bien, no sé ahora cómo estoy jugando. Aquí tenemos a nuestro Alberto Daza y Miranda. Faltan algunos, aquí falta también, desaparece ya Paco Rossi. Que también participaba, ¿no? Que sí, Paco Rossi, en esta foto no sale, pero Paco Rossi era el alma, se puede decir, era la alegría, porque muchas canciones se dedicamos a él porque hacíamos canciones, esas canciones fueron sobre el equipo de fútbol que teníamos, que nos metieron una goleada en Jerez, 7-0, ¿eh? Y entonces cantamos sobre el resultado de... Claro. Y Paco Rossi era... Sí, era muy futbolero, ¿eh? Y buen portero, lo poníamos de Buen portero porque era valiente Era y tapaba portería, ¿eh? Tapaba portería y era muy valiente. Y de aquellos años, cuéntame algo de las vivencias de carnaval que tuvieron ustedes. ¿Cómo fue esa aceptación a un grupo de amigos, ¿no? Que se puede decir, con discapacidad? ¿Cómo fue esa acogida? Esto fue muy buena acogida. Me acuerdo que ellos despiertan, el mundo de la discapacidad te exige a uno mismo, a mí, siempre me ha dado apuro, porque ya cuando empezamos ya con el cuarteto fue porque me lo pidió Eduardo el Popó, vino y me dice, Juan, acordándose de los maletillas, que él salía, dice, Juan, a un grupo para salir en carnaval, hombre. Digo, bueno, pues tú buscas a la gente y me viene y yo hago las letrillas. Para que ustedes... Estamos hablando ya del 2000, ¿no? Los cuartetos de los 2000, porque esto 2000. fue una murga que fue un poco una gana de que los chavales, en lo mismo que ellos estaban queriendo trabajar en el centro ocupacional, que estaban jugando al fútbol, pues ¿Una también, actividad más? una actividad más de que el pueblo vieran también la faceta que ellos tienen de divertirse, de querer divertirse como cualquiera. Claro. Porque el divertirnos, eso no entiende, eso cualquier persona quiere divertirse y reírse. Y participar con sus iguales, ¿no? Entonces, pues yo creía que a ellos les gustaba, y de hecho les gustaba. Ahí está Eduardo con la caja, que desde entonces tenía muy buen ritmo, muy buen compás con la caja, de siempre, ¿no? Y entonces, pues, Eduardo era el más carnavalero del grupo. Y entonces, pues para adelante. Pero ya te digo, cuando empezamos con el cuarteto, mi temor era porque tú estás en el borde de una espada, se puede decir, porque que no piense que tú te estás cachondeando de ellos, de que te estás aprovechando, porque muchas veces ellos tienen una vis cómica porque se pelean cuando se equivocan. Entonces, yo lo que intenté siempre ahí, en el filo ese de hacer algo que ellos aprendieran las letras, por lo menos que fueran y se aprendieran unas letras y que ellos querían participar con sus letras. O sea, que no fuera una cosa de salir por salir. Entonces yo me acuerdo que la primera vez, que fue en cuarteto en Sol Mayor, estamos hablando de, tú estabas mejor la fecha que yo, en el 2001. Sí, el 2001. El primer año fue en 2001. En el 2001. Pues ese era mi temor, fuimos en el parque infantil. Allí fue el concurso, ¿verdad? Allí fue el concurso. Y el parque infantil hasta los mochos de gente, venía gente, tú sabes, como actuaban también en el concurso gente de CONIR, de VG, era un ambientazo el que había. Además el marco, como se decía antes, el marco incomparable, de bonito, el parque infantil. Entonces yo tenía mucha preocupación, digo, porque claro, la gente puede decir, este se va a cachondear o está aprovechándose. Entonces yo lo que buscaba era la dignidad de que ellos representaran su papel bien, dignamente, con más gracia o menos gracia, pero entonces me preocupé hacer pictogramas en la caja china de Eduardo, pero cuando se tuvieron se pusieron todos nerviosos y no daban pavo, y ya empezaron a pelearse entre ellos. Y claro, ya eso la gente le hace muchísimas gracias. Y de hecho, ya ellos sabían, como a todo el mundo nos gusta que la gente se ría y ve cuando actúa, Claro. Los que son chigoteros lo saben, escuchar la risa de la gente, y ellos sabían que hacían más gracia cuando se equivocaban. Y a mí me hacía pasar muchas irritaciones porque muchas de ellas se equivocaban a propósito. Aposta, ¿no? Aposta, no, o aposta le echaba la bronca a otro
a otro. para que la gente vieran esa pelea, que es lo que le hacía gracia. Porque me acuerdo también muy bien de que el cuarteto que iba más preparado de todos, de los que hice, porque ensayamos mucho y muy perseverante, fue el de los árbitros, el Me importa un pito. Sí. Pues el primer premio lo consideraron desierto. Y me llevé, porque decía que no había hecho gracia, porque lo habían hecho todo tan bien que no habían hecho gracia. No se habían peleado entre ellos. O sea que fíjate la paradoja, ¿no? Que cuando mejor se sabían todas las letras, mejor lo hicieron actuando, no hicieron tanta gracia porque, claro, la gracia, a la gente le hacía mucha gracia cuando empezaban ellos a pelearse entre ellos, o paraban, o se acercaban a mí porque se había olvidado una letra. Entonces, es verdad que eso es una vis cómica ambulante, que se equivoque en el escenario o que interrumpa para preguntar. Pero vamos, que yo ese temor siempre lo tuve desde el principio. Ya después se me quitó porque yo vi, a partir de aquella actuación, esa noche no dormía, esperando llegar a mi casa todo nerviado porque se habían equivocado mucho. Y yo, ¿cómo es lo que piensa la gente? Que de mi labor como presentar a unos chavales que no están preparados. Entonces estaba yo, de verdad, muy preocupado. Pero después dieron las puntuaciones al final y primer premio al cuarteto en sol mayor que había Barbate, reconoció, ¿no? Barbate le dio alegría que unos chavalitos, Claro. No, pues ellos para el primero, ¿no? Y encima nos hemos reído con la que han armado, porque, ¿verdad? Salvador decía, qué pena de tonto. Y la gente más se reía, ¿sabes? Cuando se equivocaba, ¿no? Y son, además, son personas, porque yo también lo he visto en el fútbol. Es curioso, pero antes los chavales estaban más integrados en el pueblo. Había como, por ejemplo, tú piensas en Eduardo, el Salud, el Zorrito, cuando estaban totalmente, Manolito, el de la tienda, totalmente integrados, iban al polisolo, todo. Y yo a los padres jóvenes hay más miedo, no sé si será la televisión o los coches, que han actuado con muchos de ellos con más miedo que los antiguos. Los antiguos eran como más integrados desde el principio en el pueblo. Y tú los ves, incluso todavía tienen una edad, y generaciones más nuevas han tenido los padres más miedo a la hora de que sus hijos vayan solo por la calle. También es verdad que depende muchas veces el grado que tú veas a tu hijo de espabilado, de moverse. Sí, de independencia, de ¿no? independencia que tenga, sí. Que tenga. Pero que eso ha sido una lucha mía siempre cuando he trabajado en Asiquipu, cuando trabajaba en Apine, que había que buscar siempre, y muchos niños sí lo han conseguido, ¿no? Y los padres, es una gran apuesta de los padres, porque la sociedad Barbate lo que ha demostrado que es una sociedad muy tolerante y muy cariñosa y quiere que todo el mundo apoyar a todo el mundo. Y eso cuando le dieron el primer premio, después de mi apuro ese, pues la gente, pues digo yo, el Barbate va en la misma onda, vamos a apoyar a estos chavales que quieren hacer una actividad con los demás, pues para adelante. Por eso digo, cuando le dieron el segundo premio, digo yo, joder, ya no es tanto, ya te están fiando más en la clasificación que en el hecho de aceptarlo, sino claro. El primer premio desierto, digo yo, pues nada. Que hemos dado un salto muy grande del 84 de la foto a ya el 2001, que ya en el 2001 no estás tú en Apine, ¿no, Juan? Ya sabía, yo dejé Apine, después estuve trabajando también con el tema de la droga y me voy a Madrid en el 90. Tenía necesidad formativa de seguir formándome y aparte una relación sentimental, me fui por Madrid y estuve 4 años en Madrid. Cuando volví de Madrid me ofrecieron trabajar, se había fundado Asiquipu, se iba a fundar Asiquipu, y me llamaron para, entonces, y fue cuando... Y de ahí sale, ¿no? Y de ahí, bueno, Asiquipu empieza a funcionar en el 95, y en el 2000 se me acerca Eduardo, me llega y dice, Juan, ¿por qué no hace algo? ¿Por qué no hace algo de carnaval? Se acordaba él, Se acordaba de los maletillas, aquello... de esta foto, se acordaba de los maletillas, y digo, venga, pues... búscame a gente y con lo que venga, pues lo hacemos. Yo pensaba que iba a hacer una especie de murga, de chiricotita, y me vienen los 4. Me viene Eduardo con Salvador, con Alberto y con Juan. Y digo, pues estos 4, pues, esto no tiene, aquí no hay más que escarbar, aquí esto es un cuarteto. Salvador, ¿qué es? Salvador, el Salud. El Salud, que la gente no sabe cómo se llama. Salvador claro. Morillo, ¿sí? El Salvador. Salvador.
Salvador, Eduardo, que es el Popó, Juan, que le dicen Juan Peste, Sí, Alberto, y Alberto. Alberto. Que, bueno, y los ensayos, estos ensayos, En los ensayos, ¿cómo pues, era? nos reíamos Juan? mucho. Yo formaba parte porque ellos se reían de sus equivocaciones y entonces nos reíamos mucho. Nos ha pasado muchas anécdotas, tú sabes. ¿Alguna que se pueda contar? La que más me llamó la atención fue cuando Juan dijo que se había muerto su madre. ¿Quién? Juan, el Peste, me dijo que se había muerto su madre porque no quería ensayar, tío. Y yo preocupado buscando a la familia. Y el tío no. El tío que no quería ensayar dice, yo me busco cualquier excusa. Y digo, vaya a tener la excusa de buscarle, echar la bronca. ¿Y tú? Y nada, ensayamos. Ellos eran muy sensibles, a pesar de ello, porque yo me acuerdo que entonces ensayamos, Asiquibu estaba en el lateral del ayuntamiento, que ya está integrado en el ayuntamiento, y entonces ellos allí se ponían mucha juventud, ¿te acuerdas? En aquel pollete. Allí, entonces, Sí, allí en la placita allí en la placita de la... Ellos salían, porque los chavales, ellos salían los 4, porque ensayamos de 9 a 10, ellos salían y callejeaban por tal de no encontrarse con... porque los chavales se metían todavía con ellos. Entonces ellos son chavales que también han tenido el bullying, saben, algunos más, ya contaré una anécdota, que tuvieron hasta un juicio. Ellos tuvieron hasta un juicio por el tema de... ya lo contaré, ¿no? Sí, cuando llega el cuarteto, ¿no? Sí. Sí. Entonces eran unos chavales muy sensibles y nos reíamos mucho porque se reían de sus propias equivocaciones. Eran unos ensayos, eran muy perseverantes, era un martillo pilón para repetir, para que se aprendieran las cosas. Pero a base de constancia se lo aprendían. Pero te digo lo de los ensayos porque a lo mejor la gente que lo veía se creían que no habían ensayado o que estaba poco trabajado el cuarteto. Lo que pasa es que las limitaciones claro, que ellos tenían. Ellos sí, se lo olvidaban, pero claro. que ya te digo, y el año que lo hicieron mejor, que se lo aprendieron todo, segundo. Fue porque lo hicieron todo muy bien, muy bien. Y claro, tampoco es que yo sea un tío muy gracioso. Entonces, ya te digo que el cuarteto, la gracia eran ellos porque tienen gracia y tienen espontaneidad. La espontaneidad tiene mucho... Sí, es innata. Es innato de ellos. Ellos tienen la espontaneidad de chavales, entonces eso hacía mucha gracia. Y después que la gente lo conoce, ¿no? Y Juan, el nombre del cuarteto, Cuarteto en Sol Mayor, para el que no haya visto el cuarteto. Se llamaban Sol Mayor porque ¿Por qué? iban de una familia sevillana que venían a Barbate, entonces era el padre y la madre, el padre era Eduardo con su gorro cordobés en bañador, la madre era el Salud, una melena rubia, después la hija era Alberto y el hijo era Juan. Entonces venían con una sombrilla muy grande, todos en bañador, venían a Barbate, claro, el sol mayor, el sol de agosto. Claro. Pues se llama el cuarteto en sol mayor, que es el sol del verano. El verano, y era el turista. Que el estribillo era qué precioso, qué bonito, este pueblo chiquitito. Eso se ha quedado, eso se ha quedado porque, claro, ellos iban siempre el tambor... el pasacalle, el bombo, el pasacalle, el bombo, qué precioso, qué bonito, este pueblo. Yo utilizaba casi siempre, el esquema musical era el tanguillo, el pequeño tanguillo gaditano, que es un ritmo que ellos lo cogían muy bien. Entonces, y así casi todo. Fácil. Lo ponía muy fácil para que ellos memorizaran el ritmo ese. Y entonces lo aprendían. De hecho, algunos estribillos han pegado, ese estribillo pegó. Sí, después me acuerdo que después Lebrijano sacó una canción muy parecida. Qué precioso, qué bonito. Digo, mira, te lo dejado del cuarteto. Coincidió. ¿Y qué repertorio llevabais ustedes? En eso era como, yo hacía como yo teatralizaba. O sea, a mí me cogía un tema, por ejemplo, ese tema de una familia sevillana que viene a Barbate. Entonces, se encanta del pueblo y después empieza la temática social. Eso era la niña pidiendo al padre, era cuando entró el euro, a lo mejor le pedía 6 euros y decía, eso los 1000 pesos, te voy a dar. Claro. La traducción de 1000, 6000. Entonces estaba aquí cuando vino la Guardia Civil por el tema de las motos en Barbate. Me acuerdo yo que cuando actuaron en el parque infantil estaba fuera lleno de boinas verdes. Y dentro era una risa que era... Me acordaba yo de esa risa de todo el mundo riéndose, porque hizo muchas gracias, cuando la Charlotá en Barbate, no sé si tú la conociste, la Charlotá en Barbate. No, de oídas, de Armanza y... Por la Charlotá en Barbate también era una risa de todo el pueblo, era una cosa muy graciosa, ¿no? Pues, y me acuerdo de eso, estaban todos los boinas verdes fuera, entonces era la temática eso, la temática era la familia que se enfrenta, los niños enganchados en los móviles, en las motos, en la velocidad, y los padres bregando con esos niños, ¿no? Que era Juan y Eduardo, y Alberto. Y Alberto. ¿Y le coges tú el gusto a sacar cuarteto? También es verdad que cuando, no sé si vosotros que estáis en el mundo canal,
el obligarte a hacer algo de tú comerte el coco en tipo, en letra, en música, al final es un aliciente porque llegaba ya septiembre y estás pensando, te obligaba a pensar y yo creo que esto es positivo, porque después tú no te obligas y te dejas ahí y después tú observas, ahora mismo estaba leyendo con Arturo los libros tuyos, yo, joder, porque claro, porque el exigirte a ti, el ponerte a trabajar en algún tema, al final te salen cosas que tú mismo te sorprendes, dices tú, joder, Claro. esto me ha salido de mí. Y es por la perseverancia y por ponerte en el sitio. Y entonces, no es que me enganchara, pero es verdad que después yo me sentía un poquito, decía, oye, pues tiene... Sí, te sentías realizado. Me sentía un poquito, los veía yo contentos y era, me forzaba a mí mismo a tener que darle vuelta, en vez de hacer crucigrama, pues darle vuelta Claro, a la cabeza para hacer cositas estas, ¿no? Que es bonito. Y entonces fue positiva la... Sí, para mí fue... El primer año fue un positivo. El primer año ya fue. El primer año fue después de la recitación del concurso, con el temor de que se habían equivocado. Después, cuando vi que el pueblo le había dado el primer premio y que era un poco decir, venga, nos veis, soy gracioso, está integrado, venga, aquí os llevamos. Ellos cuando recibieron el dinero al año siguiente, tú sabes, los premios siempre se pagan al año siguiente, Sí. pues más motivado todavía, cuando cogieron dinero. Cogieron dinero. Que siempre lo pagan al final, antes del carnaval. Siempre, casi siempre. ¿de acuerdo? Años vista. Año vista, sí, era un año vista. Y sacan en el 2002 las papas fritas con ketchup, ¿no? Ese ya fue más preparado, porque la gente le decía a los McDonald's, porque yo copié, claro, copiamos el logo del McDonald's, eran unas farditas rojas, y ese fue muy bonito, porque iban las pelucas, iban todos muy guapos, les pusimos pestañas, que fue, claro, de una ropa más o menos del Cuarteto de Sol Mayor, que era lo que te pones tú, el primer traje de mujer y tal, a eso pues dio un cambio muy bonito y fue bonita porque fue un tema, el tema que yo quería tratar era las comidas de la juventud, ¿no? Que no le gusta nada, que solamente quieren papas fritas, las hamburguesas, las pizzas, y entonces quería ver esa diferencia con el mundo de antes, que éramos más de potaje, más de cosas, y menos moda, ¿no? Entonces los cuartetos representaban las niñas que nada más que quieren ir con el tipito y comer las 4 cositas, ¿no? Y sobre eso hice el tema. Algunas retitas son graciosas. Y entonces el estribillo que pegó este año fue el piojito, yo solo quiero marca para sentirme guapa. Eso lo cantaba Salud. Eso lo cantaba Salud. Todo decía, Salvador. El Salvador era el que decía, yo solamente quiero marca. Además paraba el grupo. Porque iba de mujer también vestido. Iban de mujeres, ¿no? Iban de 4 muchachas de McDonald's. De McDonald's, Además, iban de mujeres. le puse los nombres, eran Pili, Pepi, Paqui y Puri, eran todos con P. Sí. Y llevaban todos su cartelito. Claro. Era un cuarteto muy simpático y es verdad que también estuvo en el concurso que se celebró en el río. En el río. Una caseta que pusieron allí en el río. Que el Salud siempre saludaba a su madre y a Garabito. Siempre saludaba. Este año tropezó con el micrófono, que dice muchas gracias. Es verdad, saludaba ahí en medio de la actuación. En medio de la actuación, sí. Y saludaban, cuando se agachaban, saludaban con las manos así para abajo. Y a ti te mentaban también mucho, porque siempre estaban, Juan, ¿no? También. Sí, me miraban fuera. Te miraban, incluso, Juan, mira este. Sí, se echaban bronca o dejaban de actuar, te metían para adentro para que yo le dijera las letras. Las letrillas y Está muy bien. Ya en el 2003, el concurso se hace en el Salón Multiuso y saca un cuarteto que se llama Me importa un pito. Ah, sí, eso es el que te digo que quedó segundo. ¿De qué iba ese? Ese iba de árbitro, el tema de los árbitros. El tema de los árbitros era el enfrentarse a la soledad del valiente ante un público que empezaba a decir, pitar en las regionales es un toro de Miura. No te puedes equivocar, nada más que hay un municipal y las piedras son muy duras. Era un poco, el tema era el enfrentarse la valentía ante un público que iba a hacer siempre. Claro. Y fue, a mí me gustó mucho porque y después eso aprovechó el Popó para meterse ya árbitro y dar unos pitazos y dejar a la gente sorda porque además pitaba el tío con toda la mala del mundo. Le gustó el papel de árbitro, le metió en el papel de... Le metió en el papel de árbitro. Y a partir de ahí daba unos pitazos. Le gustaba. Y a partir de ahí ya empezó a pitar. Yo recuerdo de ese cuarteto que Salvador, Salud,
entre Copa y Copla sacaba tarjetas amarillas y rojas. ¿Eso era invención tuya o eso era eso de fue, él? eso fue además una cosa. Él tenía... fue una cosa muy graciosa porque sale y dice, tarjeta roja y para la lonja. Claro, tarjeta roja y para la lonja. veía uno, tarjeta roja, Pepito Malia, para la loja, y tarjeta amarilla, y se ponía yo a sacar la tarjeta. Además, él iba como Colina, iba calvo, a él le decían Colina, cabrón. Sí, sí, es verdad, y le decían cosas. Sí, sí, porque... Y eran, vamos, el Salud tiene Pero muchas tablas. el Salud era el más artista del cuarteto, ¿eh? Sí, era... Él se ponía en medio y mirando los lados. Era muy, Se metía mucho en el papel, Salud. Ahí Salud era muy bueno. Era un artista. Era un artista. Además, decía cuando se equivocaba, dice, qué pena tonto. Qué pena Claro, tonto. él era el que decía... Hacía mucha gracia a la gente. Sí, hacía mucha gracia. Porque eran muy naturales, eran todos muy... Vamos, son personas muy espontáneos, te dicen las cosas, son personas que conocen mucho a Barbate, saben más de Barbate que yo, porque Salud está todo el día en la plaza. Eduardo, para que te voy a contar. También. Juan, Picardeado y Alberto son 4 personas que están muy integradas en Barbate y pueden saber mucho más de Barbate que yo, porque conocen más gente y anécdotas. Entonces yo con ellos también he aprendido eso, ¿no? Y sobre todo tienen mucho sentido del humor. Ellos se ríen de sus propios fallos, hemos tenido carcajadas en los ensayos, porque después ya en el concurso ya ellos cogían autonomía. Habrá incluso algunas peñas que se habrán enfadado creyendo que yo soy el que dirigía a ellos para actuar en los sitios. Ellos, yo lo llevaba al concurso. Te lo iba a preguntar, que si iban a las peñas, Sí, cantaban pero los que tablaos. me acuerdo que ha habido gente que se han podido enfadar conmigo porque se creían que yo era el que organizaba el recorrido por ellos por las peñas, ¿no? Ellos eran autónomos. Yo nada más que lo llevaba al concurso. Y después del concurso ellos se levantaban por la mañana, quedaban entre ellos y para arriba y para abajo. Yo les daba los libretos para costearnos la ropa. Y entonces ellos vendían libretos y sacábamos de que tanto, pues, os repartíamos y pagábamos el vestuario y ya está. Y después cuando nos daban el premio, pues repartíamos entre los 4. No, yo nunca ahí quise coger nada. Repartíamos entre los 4 y ellos ganaban. De hecho, como he hablado antes, de director está Eduardo García Rodríguez. Sí, yo ponía a Eduardo también porque era el que más o menos... Fue el que aunó las voluntades, fue el causante de esa idea fue Eduardo. Eduardo también tiene un buen ritmo con la caja, siempre llevaba la caja. Sí, y el Salud el que llevaba el bombo. Los pasacalles en Barbate, llegando a Carnaval, escuchaba por toda la calle Agustín Baro, pum, 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 y dice, ahí va el cuarteto, porque eran desde por la mañana temprano, dale que te pego. Sí. En el 2004 no hacéis nada, ¿no? O tenéis un conato, bueno... Hubo un conato de hacer que iba a hacer, ¿no? que me acuerdo el difunto Pedro Lugo, que dice muchas gracias porque lo escribí incluso. Iban de chino, se llamaba Un cuarteto diferente para relajar el cuerpo y la mente. El personaje iba a ser el maestro Inchi, que iba a ser Eduardo, y digo, Salud, y 3 mujeres estresadas. Y entonces hacían tai chi. Entonces el tai chi sabe que utilizan mucho movimiento de aves, ¿no? La grulla, la gallina. Entonces esa es la idea que yo quería hacer cómica, haciendo gestos de animales para quitarse el estrés, ¿no? Y el maestro... Pero se nos vino el tiempo encima y no lo hizo. Pero la anécdota es que cuando se apuntó entonces estaba Pedro Lugo en la Casa de la Cultura, donde se apuntaban los grupos, y vio el nombre y hizo un cuarteto diferente para relajar el cuerpo y la mente. Y dice, ¿qué vais, de puta? Me acuerdo, me Se creía que iba de... Sí, porque entonces tú sabes, pasábamos por el Garum, era el cartel que vimos todo el mundo en el Garum. Y yo iba por el Tai Chi. Es verdad, y tenemos que pasar por la carretera antigua para allá con él. Y ese cartel lo veíamos cada vez que íbamos para esa zona. Claro, y te dijo ese comentario. Esa fue la idea, el doble sentido. Entonces ese año no sale, bueno, esos años, y en el 2006 ya volvéis otra vez a salir con Pasión de Gaviota. Pasión de Gaviota, Arremolinadas por Popa. Ahí está, Arremolinadas por Popa, ¿no? Sí, era el subtítulo. Bueno, también quería ver la imagen de cuando los barcos de pesca vienen siempre del pesquero, vienen todas las gaviotas atrás en popa, y entonces quería jugar con la idea de Arremolinadas por Popa, la popa, tú sabes que... Y era basado en la serie de televisiva que entonces hacía furor, que era Pasión de Gavilanes. Entonces ellos iban como representando una obra teatral. Aquí Arturo me ha traído, que lo teníais, el libreto de Pasión de Gaviota, que es 2006, ¿sí?
Eh, ¿Y cómo iban? Ah, bueno. sí, no, estaba leyendo eso perdona. que no me acordaba de esto. Digo, Perdona. cómpreme, pone aquí, cómpreme usted este libreto, cómprelo por caridad, que con lo que ganemos nos vamos a convidar. Que no me acordaba yo ya ni así. Y era una obra de teatro, como Pasión de Gavilanes, donde... Claro, que la gente se van a creer que ibais vestido de gaviota. No, era por Pasión de Gavilanes. ¿Ibais vestido? ¿Cómo ibais vestido, Juan? Iban vestidos como la Pasión con sombrero de sudamericano, venezolano, guapetones, había uno muy guapetón, además con peluca salía muy guapetón, que ese año metimos, ese cuarteto era casi un septeto, ese año entró el Perkin. El Perkin. El Perkin no, ¿cómo se llama? El Miralle, que yo muchas veces, Miralle que sale también ahora en Perkin, ¿no? Sí, el Perkin. Miralle, también salió el que decimos el Muergo, José Manuel. Muergo también, que era con la melena, iba guapísimo el tío, impresionado. Y representaron allí la obra de teatro, que ese año fue en el colegio de Bahía de Barbate. Bahía de Barbate, Fue el concurso. es verdad. Fue allí en el 2006. El concurso. ¿Y los ensayos de esa de la es- agrupación? También, vamos, los ensayos era eso, era muy repetitivo, era hasta que no... Este ensayo, este también tenía más prosa, entonces se equivocaban más. El saludo este año no salió. El saludo este año no salió. El saludo no quiso salir. No sé por qué motivo, no recuerdo, pero no salió. Por eso metí al Perky y metí también a José Manuel. Y incluso yo en el estreno de ese concurso no estuve porque estuve en Madrid. Tenía que ir una cosa mía personal y no estuve. Estuvieron mis compañeros de hace equipo y se rieron mucho porque se equivocaron. Él tenía, en una frase tenía que uno decirle tus muertos y no se acordaba y le dice de ese equipo, mi compañero, le dijo a Juan, para que se acordara Juan, dijo tus muertos, y dije, los tuyos. Se creía que se estaba viendo. Se creía, ya no se acordaba, entonces dice que se formó la Mari Morena allí, que no estuve yo, lo vi ya después por vídeo, porque entonces se televisaban todos estos concursos, tiene que haber... Sí, hay imágenes. Hay imágenes de esto, porque se televisaba todo. Sí. Hay imágenes de eso y es verdad que en escena pues representaba muy bien la telenovela, ¿no? Sí, Que era la telenovela, sí. que Y hacía después la gente, referencia. que incluso la gente era pompón, ¿te acuerdas que era? Yo tengo una niña que cantaba el borlón, yo tengo un pompón. Sí, María Figueroa, la del María pompón. Figueroa, sí. Entonces yo también tenía una letrilla así y todo el mundo, no lo dejaban ni cantar yo, cantando todo el mundo. Lo del pompón, ¿no? Sí. En el 2007 ya Barranco 1... Barranco Hondo. Barranco Hondo, eso. Barranco Hondo 1, de Mosca. Ahí vuelve ya el salud. Sí. El salud solamente no estuvo en este año. Y Juan Sánchez, Juan Peste, que le decimos nosotros, no estuvo cuando reguinchada en la red, que llevamos un maniquí, que salimos en el local de la casa de Arturo, salimos todos, y era un maniquí como el famoso cuarteto de Rota. De Rota, ¿no? Este año sustituimos a Juan por un maniquí. Y me estaba hablando de cuarteto, me estaba hablando Barranco Hondo, Barranco Hondo. que tenemos, que también está, Sí, aquí también está el libreto, ¿no? el De libreto, Barranco Hondo 1 de Mosca. Barranco Hondo, las moscas, era un homenaje a las moscas de Barbate, ¿no? De las moscas, Barbate le llamaban el pueblo de las moscas, por la cantidad de pescado que hizo que Barbate fuera un emporio de trabajo y de riqueza. Entonces yo quería hacer un homenaje a esas moscas que ya Barbate había perdido hasta las moscas, ¿no? Claro. Entonces eran como 4 moscas que quedaban, recordándose de todo aquello, y las letras iban en relación a... Aunque yo siempre aquello. busco las moscas, siempre busco el tema de eso, del tema social, el tema personal, el tema sexual, que siempre nos parte en el carnaval, ¿no? Sí, Entonces la picaresca, ¿no? La picaresca. sí, la picaresca. Siempre busco un toquecito de eso, ¿no? Sí. Iba ahí muy bien representado. Yo recuerdo que también había Hostia, hicimos un mojón grande. un mojón grande, ¿no? Un mojón grande, En el porque escenario. todo el estribillo era y un mojón para mí. Y un mojón para mí era, porque todos querían coger Claro, parte de sí. Y entonces llevaban un mojón muy grande, que después al final terminó en la calle Agustín Baro, estuvo rodando por Barbate el mojón, que lo hizo Arturo. Arturo hizo las trompetillas con goma espuma. Iba muy bien caracterizado, y el tema era gracioso, las moscas, porque era una cosa muy típica de Barbate, ¿no? Claro, la mosca siempre hemos tenido siempre mucha fama. Claro. Entonces, porque era sinónimo de, claro, tanto pescado por todos lados,
Y tampoco, y muchos barrancos entonces, cuando éramos chicos, ¿no? Y ellos seguían yendo solos a cantar a, Sí, sí, a sí. las peñas, ¿no? Es lo que te estaba comentando antes, que Juan. pudo haber gente que incluso se enfadara conmigo porque me decía que actúan en tal lado. Y a lo mejor ellos pasaban, porque ellos tenían intentaban ir a todas las peñas, donde lo llamaran. Y la anécdota que te conté, cuando iban de las quechua papas fritas, me vienen un día muy angustiados los pobres. Juan, que nos han metido en el cuartel de la Guardia Civil. Ah, sí. Y digo, ¿qué ha pasado? Dice, nada, que Juan le ha dado con el palo del tambor, le ha dado a un niño en la cabeza. Entonces yo pensé que era como la Guardia Civil la ha visto pasar por allí por el cuartel y le ha hecho gracia y a lo mejor no le di yo importancia. Pensé que era como una broma. Pero claro, al cabo de los meses vino cita para juicio, Salud y Juan, para un juicio. Entonces hablamos con el alcalde, porque sí, es verdad que le había hecho un bollo a un chiquillo, pero también, y por eso conté la anécdota del principio, de que ellos rehuían a los niños, a los chavales ya jóvenes, porque le daban mucho coñazo. Claro, porque había gente que se metían con ellos, los seguían, se ponían pesados. Claro. Y el que más callejero, Juan ni corto ni perezoso. Tenía menos mechas, Juan. Sí, tenía menos mechas, sí. Siempre ha tenido menos mechas. Sí. Entonces le dio con la baqueta en la cabeza y por eso le hizo un chinchón. Y los padres ni corto ni perezoso denunciaron, sabiendo cómo es. Bueno, eso fue una cosa que me sorprendió mucho, pero vamos, y fueron a juicio. El pobre Salud quería hablar y la jueza le dijo, usted se calla. Quería Bueno, y el juicio... El juicio fue... ¿En qué quedó? Bueno, se celebró, ¿no? Se celebró. Se celebró. Me acuerdo que Alberto con pastillas nervioso, y él no estaba llamado, No estaba. ni Eduardo. Los que citaron fueron a Juan y a Salvador. Entraron en juicio, yo había hablado ya con el alcalde, que va a ver la situación de ellos, entonces la jueza dijo que había pasado un tiempo, que si quería que por lo civil, por el tiempo que había pasado y por los daños no era, que si quería seguir los familiares por lo penal, entonces los padres ya vieron que eso ya era meterse, ellos mismos se dieron cuenta que era meterse en mucho berenjena para lo que había sido, ¿no? Y entonces nada, ¿sabes? Me acuerdo, la anécdota del juicio fue que el Salud quería hablar por fuerza y la jueza dio una perolata de leyes, de legislación. Y él interrumpió a la jueza y dice, señora juez, que yo quiero... Él quería hablar, y él quería dar su versión. Y lo mandó callar y ahí se terminó el juicio. Pero fue gracioso porque yo creo que el único cuarteto de Cádiz que está en un juicio, ¿no? Por actuar, ¿no? Puede ser, yo es la primera vez que lo escucho, que una agrupación esté en un juicio por cantar o por algún altercado o algo. Hemos sabido cosas de carnet de identidad falsificado, pero no ha llegado a la sangre al río, ¿no? No, la sangre al río no ha llegado nunca. Pues puede ser que sea el único cuarteto que se ha visto implicado. Bueno, antiguamente acababa en el cuartelillo, cuando la censura y todo el tema. Pero por un altercado de esto... Eso fue un altercado, fue un... Bueno, y la guardia... Claro, tú es que de primera no te diste cuenta de que era serio. No. Porque la guardia no se dio cuenta de que a lo mejor... Sí, es que estaba implicado el hijo de un guardia. Ah, vale. Había cositas, entonces, bueno, que... Le salió esa cosa, le salió la cosa de decir, han agredido a mi hijo, esta gente se va a enterar, ¿no? Pero vamos, que no fue una agresión de sangre, sino fue un bollo. Sí. Fue un bollo. Entonces, lo que hicieron... Llegó la cosa. Yo pensaba que a lo mejor se podía haber quedado solamente en el susto y haber retirado la denuncia, no, pero siguió. Al final siguió la cosa. Sí. Pues eso fue las papas fritas con ketchup. Eso fue las papas fritas con ketchup. Bueno. Que la gente decían los McDonald's o algo así, le decían. Las de McDonald's, ¿no? Porque llevaban el simbolito del McDonald's. Y... Nos hemos quedado, ¿dónde nos hemos quedado? En 2007. En las moscas. ¿No? En el 2008, el 2009 no tengo yo aquí datos. Ya tengo el cuarteto del 2010. Ya os pegáis un par de añitas de descanso a lo mejor. Sí, me parece que están, entonces antes lo de la escoba, ¿no? Si yo tuviera una escoba. En el 2010 si yo tuviera una escoba. Sí. Lo tengo yo aquí. Sí, si yo tuviera una escoba, eran el programa que tanto se veía que era Tú sí que vales, pues entonces era como se quieren presentar para hacer ayudante del Sambo en el tren de los escobazos. Entonces se presentan 4 entonces la gente tenía Tú sí que vales, era el grito. Era el formato, ¿no? El formato, y entonces para que se movilizaran era hacer 4 pruebas con parte del cuerpo. La cabeza era agacharse para no darte con el cacharro, después era la teta, era tirar la pelota para arriba, que hacía el Sambo, después era un baile con los piernas, moviendo los pies, y la escoba, tirar movimiento de escoba,
para que ellos tuvieran esta regla mnemotécnica de empezar por la cabeza, las Claro. tetas, los brazos y los pies, ¿no? Un orden lógico Recordando de arriba. que me acuerdo que Juan Sánchez decía, temiendo que se mosqueara el tambo. Pero el tambo no lo vio y no... Porque ellos iban caracterizados, ¿no? Como el Del zambo, zambo, ¿no? del zambo, Con sí. la melena. El zambo, ellos iban del zambo. Era como un intento de ser un seguidor del zambo. Claro. Que tan buena memoria, porque el zambo ha sido de los artistas que hemos tenido en Barbate, que quizás no se le ha dado la importancia. El hermano me acuerdo yo que decía, voy a hacer como una escobita, como un llavero para recordar al zambo, porque el zambo ha sido una persona que el pobre no era artista en lo suyo, porque todos estamos deseando que llegara a la feria para ver actuar el zambo, porque era increíble el ritmazo que tenía y la habilidad que tenía. Que todos teníamos que cualquier día se dé un golpetazo en la entrada del túnel. Y nada, y después ya no está con nosotros y vamos, de aquí quiero recordar a una persona tan querida en Barbate, porque es verdad que era una persona muy querida porque nos alegró, todas las ferias nos alegraba. Estuvo un tiempo que no estuvo en Barbate, que estuvo por fuera, y yo me acuerdo que se lo recordé y le dio mucha alegría que nos acordáramos de él, porque él estuvo mucho tiempo fuera. Sí. Y después ya volvió, se embarcó y ya volvió otra vez a lo suyo, que era el tren de los Escobas. La feria, la vida de la feria. Trabajaba en la MA, pero la feria la hacía. Es verdad. Y nada, pues desde aquí acordarme del zambo. Y Juan tenía cosas, dice, estamos mi primo, como no fuera a mosquearse, pero no se mosqueó. Todo bien, ¿no? Todo bien, no hubo mosqueo. Se llamaba Si yo tuviera una escoba. Si yo tuviera la escoba. Y también concursabas tú En ese no, me parece que en ese no concursaron. No concursaron. No concursaron porque cuando nosotros concursábamos es cuando yo había ensayado bastante Cuando lo veías tú bien preparado, bien ¿no? preparado, por lo menos Más o que se sabían las letras para, ya te digo, porque yo siempre he querido hacer que sepa la gente que estaban muy ensayados desde finales de septiembre hasta que empezaba el carnaval. Bueno, no, mucho. Empezamos en noviembre por ahí, empezamos ya a ensayar, porque ellos a base de perseverar es como se aprendían las letras. ¿Qué ensayabas? ¿Y todos los días? Todos los días. Todos los días, una horita, ¿no? Yo terminaba allí a las 9 en Asiquipo y de 9 a 10 estaba con ellos, allí en Asiquipo. Y nada, me acuerdo que te aprendí una cosa de los árbitros que era muy compleja, pero claro, eso lo ensayamos, que era la canción esta de Lola, de Nanino Lola, del Grupo Quijano, ¿no? Café Quijano, ¿no? De Café Quijano. Que era sobre los árbitros y se la sabían entero. Y la gente le maravillaba lo de el pito pito. Pito pito, siempre pito, pito pito, sin parar. Que se lo sabía el saludo entero. Sí, y me eso lo importa hacía. a mí 3 pitos que me piten por pitar. Lo Y hacían decían ellos, me acuerdo yo. los líneas, pita pita, picha pita, pita poco, por pupá. Que yo estaba muy contento porque se habían aprendido también esa de Café Quijano también, que era muy difícil, la moviola. Nunca se equivoca. Y yo estaba muy orgulloso y cuando dieron el primer premio de cierto, digo, joder, si van preparadísimos, chaval. Digo, está claro que yo no hago gracia, que no tengo ni gota de gracia. ¿Verdad? Pero el trabajo con ellos sería un poquillo también muy duro, ¿no? Porque algunos no... Tú sabías ahí las características. Algunos no tenían la capacidad para... Tú sabías claro, la capacidad para... Ahí los que tenían mejor memoria y los que sabían, era Eduardo y Salvador. Salvador incluso buena memoria. Entonces, sobre ellos basábamos. Los demás seguían un poco, pero eran ellos dos los que tenían que llevar el peso. Y ya aparte de estas limitaciones, que no ellos lo tienen por su Sí, por sus características innatas, que lo tienen, pero también el cuarteto, un cuartetero, el mundo del cuarteto también necesita hablar fuerte. Tú esas cosas también se lo enseñaría, ¿no? Tener que hablar fuerte, mirar al público, esperar a que uno termine de hablar, todas esas cosas. Sí, ellos tienen mucha capacidad. Yo, eso lo trabajamos incluso los movimientos, porque hacían algunos los movimientos también, las entradas. Sí, ellos tenían, y sobre todo, como son personas muy autónomas, y eso, después lo que tú dices, el enseñar la tarjeta, el interactuar con la gente, el decir cosas a la gente, sabe, Eduardo, si tú ves que la gente se ríe, ya sabes echarle la bronca a otro que no canta, para que la gente se rían por la bronca. Ellos fueron al final, el cuarteto eran ellos, yo simplemente le ayudé un poco, un empujoncito a darle un poco las cosas, pero ellos eran el cuarteto eran ellos. Entonces yo me imagino que los que los seguirían, cada actuación sería diferente, porque pasarían 20.000 cosas. Claro. ¿Sabes? Digo, porque eran ellos los que actuaban. Sí, sí.
Pero que es eso, que Yo intentaba- que yo el intentaba- trabajo también Sí, de... sí, yo intentaba que la dignidad de que ellos supieran la letra, que no sabían, que no eran Juan Tocino ha sacado a 4 chavales para que la gente se ría. Yo intentaba que ellos querían participar en el carnaval, que participaran dignamente con unas letritas Se la y con un aprendieran tipo, bien, y se la aprendieran, que y la ya después lo que dijeran bien, pasara, sí. ya después es verdad que hacían más gracia, hacían gracia porque entre ellos se peleaban mucho, Claro. e interrumpían cuando uno se equivoca o esperaban que se equivocara el otro, la rivalidad entre ellos. Y esto es verdad que hace mucha gracia. Esto hacía mucha gracia. Y acaba en el 2012, ¿no? En Guinchadas. Enguinchada en las redes. Enguinchada en las redes. Esa fue que el tema era las niñas que estaban. Que entonces empezaba, que era el wifi. Entonces el estribillo era wifi, wifi, queremos wifi. Que estaban locas por el wifi. Entonces por eso se llama el tema Enguinchada en la red. Como si fuera algo de pescado, pero en la red que era internet. Internet. Y Internet. ellos, ¿cómo Y iban ellos- vestidos? ellos eran chavales jóvenes, todos con el móvil, cantaban poco, si no eran todo el tiempo, después parece que ha sido premonitorio, porque ha sido lo que ha pasado, ¿no? Todo el mundo en el móvil, ni actuaba ni nada. Eduardo metiéndose con el maniquí, porque era Juan, que no cantaba, siempre, tú no cantas, echando la bronca, pero ahora a un maniquí. Y que Juan no salía, ¿no? Juan no salió. ¿Y Juan. cuántos era el cuarteto? ¿3? Eran los tres y pusimos un maniquí que me dejaron, vamos, la parte sobre y le pusimos una pelota de Curti en la cabeza de baloncesto y ese era... Yo recuerdo, Juan, ese año que me encontraba a Juan, el del cuarteto, y yo le preguntaba, ¿tú por qué no salió en el cuarteto? Y decía, no, yo no salgo con esta gente, enfadado, Y ya me he después- enfadado con ellos, me he peleado con ellos, decía... Sí, porque después le echaban, que me acuerdo, dice, por culpa de este por poco no meten la cárcel, por culpa del juicio, porque el Claro, juicio... pero eso fue el del Sí, 2002. sí, pero el juicio salió, total, que se lo recordaban. Se lo recordaban. Habían peleado entre ellos se peleaban. Y después, total, pero vamos, que siempre intentamos hacer las paces Sí, anécdotas, ¿no? Anécdotas, Cositas sí, de... anécdotas de las peleas que tenían de las entre peleas ellos. de carnaval Sí. que, Sí. que tenía y eso. Y todos estos cuartetos, ya a partir de 2012, ya Ya, dejas de, ya después dejas de escribir, ¿no? me dicen algún familiar me decía que se desarmaban. O sea, que llegando al carnaval, el hecho de estar disfrazados, después se quedaban por la noche de marcha y como que lo tranquilizaron un poco. Entonces ya dejé de... Cuando me dijo un familiar eso, digo, pues si el familiar no quiere que quiera porque a lo mejor sale más de marcha o se pone más espifarrado, como decimos aquí en Barbate, Sí. digo, pues ya está. Pues lo corté. Me han pedido gente así, digo, no, eso tiene que salir de ellos. O sea, si ellos a lo mejor un día dicen, Juan, vamos a hacer cualquier cosa, tiene que salir de ellos. Ellos tienen que Buscarme a mí, que buscarte como pasó al y- principio, claro. tendría que decirme, Juan, haznos una letita que queremos hacer cualquier cosa. Pues a lo mejor. Tú le tienes meto. las puertas abiertas. Sí, siempre tengo las puertas abiertas. Pero que Cuando- no fue algo No fue nada. Fue eso, fue un detalle de un familiar. de que me dijo, cansancio o algo de... No, fue un negativo. familiar. Fue un familiar. Claro. Me dijo, Juan, que se pone de marcha, muy marchoso y a ver si lo para un poquito porque como cojas un disfraz ya es que Claro. Sí, se metían demasiado en el papel se metía de carnaval. de carnaval. Entonces ya se lo tomaba muy... Y digo, pues nada. Y tú en este cuarteto, haciendo estos cuartetos, ¿cómo te sientes también más a gusto, no? Más, bueno, No, yo realizado. me reí mucho con ellos. Me reí mucho con ellos porque es verdad que nos reíamos de los fallos o cuando nos disfrazábamos, uno se ponía la falda muy arriba, el otro se cachoneaba, entonces nos veíamos y nos meíamos de risa. Yo era uno más con ellos y un día por uno, otro día por otro. Yo era la perseverancia, que se aprendieran las letras, que eso es verdad que... el trabajo, trabajo. claro, que yo... Y eso. Y después, pues, me dio alegría la primera vez, pasé de la preocupación a ver la alegría de que el pueblo lo había aceptado y que ya eran unos más del carnaval, incluso lo esperaban, me gustaba. Me acuerdo que el periódico de Barbate, cuando salió Cuarteto del Sol Mayor, el Junior puso la gracia, que hizo mucha gracia, que fue una cosa que la gente no se esperaba eso. La gente no se esperaba que chavales, que tú no lo tenías asociado con el carnaval, cantaran unas letrillas y que fueran con su bombo haciendo pasacalles. Fue una cosa nueva, ¿no? Fue una cosa nueva. Y en ese aspecto, pues, todo lo que sea integración, que los chavales participen como uno más, pues me dio alegría, ¿no? Me dio alegría. Pues nada, ha sido un placer estar aquí contigo hablando A mí también, y de que nos hemos acordado de tu persona por ese gran granito de arena en el carnaval
en este tema inclusivo, que muchas veces vemos los medios de comunicación y tenemos la teoría, todo el mundo no sabemos la teoría, pero en la práctica poca gente la pone en marcha. Y es verdad que es de agradecer, de siempre aportar y trabajar con personas que son muy agradecidas. Desde aquí, por ejemplo, en lo que tú dices, de que hay chavales que les gusta mucho el carnaval, yo me acuerdo de Eduardo, La Caja, que son chavales que si cualquier grupo lo llama, podía hacer, aunque el hecho de estar, que podía ser una cosa muy, muy buena para ellos, de que ellos se apuntarían. Este año vi al Perkin en una... que van de sí, el Perkin ha salido muchos años en chirigota. Y empezó con nosotros, que al principio. Y que les gusta, pues eso es muy bonito, que lo integren en una chirigota. Estoy hablando de los que les gustan el carnaval, porque en verdad hay chavales que les gustan mucho el carnaval. Entonces, sí, son muy válidos, y en la Semana Santa hay muchos de ellos. Me pasaba lo mismo con el fútbol, con el equipo de fútbol. El equipo de fútbol que dice, porque hay chavales que no están metidos en grupos sociales. Me acuerdo yo que cuando hice el equipo de fútbol con ellos, venían también chavales de las barriadas que no tenían equipo, pero encantaba fútbol. En Dolores, que era futbolista, ¿te acuerdas tú, Dolores, que jugaba fútbol? También se metió en el grupo. Era Alfolí, se llamaba el Alfolí, o el Alfolí le decían la gente, que nos metía muchísimos goles todo el mundo. Todo el mundo estaba esperando subir el Golaverá para jugar con nosotros. Nos metían 20. ¿Te acuerdas? Y el Alfolí es una palabra muy bonita, es de Barbate. Lo digo desde que estoy aquí porque Alfolí significa granero de la sal. El patio Farruco, que está allí entre la calle Oliva y la calle Real, se llamaba Alfolí. Alfolí era el granero antiguo de la sal, y esa palabra sigue de origen árabe, pero sigue en el diccionario castellano. Y una plaza de Barbate se llamaba Alfolí. Ese nombre me gustó tanto que quise rescatarlo, entonces le puse al equipo de fútbol el Alfolí, aunque la gente decía el Alfolí, que significa granero de la sal, que era como se llamaba antes a los zalaeros en Barbate. Y nada, digo, pues mira. Y también el fútbol fue una manera también de crear el grupo, y a través del grupito de fútbol también surgió la amistad entre ellos. Apuntarse a todo lo que... A todo, ellos querían participar en todo. Claro, ellos querían participar en todo. Son muy participativos. En fútbol es verdad que había algunos que eran más de... no sabían, ¿no? Los pobres no se pueden... pero había otro que el Salud le encantaba el fútbol, a Paco Rossi le encantaba, a Eduardo le encantaba también. Había muchos que les gustaba mucho el fútbol, pero claro, no podían jugar, no estaban integrados. Entonces, el hecho de poderse jugar en la liga de... No sé si tú llegaste a jugar contra ellos alguna vez. No. Pues integrarse en la liga de San José. Aquí, de San José. Pues entonces estaba ellos encantados. Del pueblo, claro. Estaban encantados. Que también es muy gracioso, era muy gracioso. Eso, ver los partidos eran muy graciosos. Porque pasaban anécdotas muy graciosas. Y nada. Pues nada, desde aquí un saludo a ellos, a esas personas, a Salvador, Salud, Eduardo, Juan y Alberto. Juan Alberto, que era el cuarteto emblemático. El cuarteto emblemático, claro. Era el cuarteto. Era el cuarteto emblemático, y a ver si algún año... Si ellos me lo piden, vuelven. Si ellos me lo piden, hacer una antología de algo, ya veremos, porque... Claro. Ya veremos. Pues nada, antes de despedirte, queremos hacer entrega de la taza del programa de Portugués y por 3x4 para que tenga un recuerdo de nosotros, ¿vale? Yo simplemente me considero que ha sido un intermediario para que los que les gustan en verdad el carnaval, que eran algunos de ellos, pudieran llevar su afición para adelante. Claro, y pudieran salir y darse... Porque no me considero a la gente que soy un carnavalero, puse mis letrillas, puse mi ingenio, el que podía, buenamente pude, para que les sirviera soporte a la afición tan buena que tienen ellos. Pues ese granito de arena nosotros lo reconocemos, y ha sido un placer estar contigo hoy y esta charlita. Vale. Muchas gracias. Venga. Pues nada. Han tocado la hora en punto y en cuestión de unos segundos estaremos en antena. Ya va a empezar. Buenas. Tengan ustedes muy buenas. Va a comenzar el programa, gaditanos, no se cambien de cadena. Se termina la espera. Y ya llega, la frecuencia se altera y sube los audios, tiembla el altavoz, saltar un transistor, y al interruptor no hay que tocarlo.